PMG. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Segundo bloque de Impacto Económico. La semana pasada se realizó la conferencia Escenarios Políticos y Económicos, organizada por ACIPAN y la Cámara Argentina de Comercio. Expusieron Carlos Melconian, Nadine Argañarás e Ignacio Zuleta. Vamos a compartir la entrevista que grabamos a Nadine Argañarás, un economista especializado en temas de tributación. Señor director, si es tan amable. Bienvenido a Neuquén. Bueno, gracias. Un gusto estar acá nuevamente. Me gustaría comenzar con un tema en el que has hecho foco con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal en cuanto a la composición tributaria en el precio de los alimentos, de bebidas. Te pediría algunos ejemplos. Sí, eso es fantástico, digamos, somos el único instituto en Argentina que ha trabajado con este tipo de cuestiones. Y la verdad que la difusión que eso tiene y cómo se divulga y todo se hacen de eso, porque en el fondo lo que nosotros generamos es un bien público y lo que es difícil de financiar es un bien público. Entonces, todos son usuarios gratuitos de esto, pero bueno, hoy en Argentina quien consume una gaseosa, quien va a la góndola y toma una gaseosa, cuando paga, un 49,7% de lo que paga son impuestos nacionales, provinciales y municipales. En un alimento como una fruta, como una verdura, como la carne, el 38,4% de lo que paga son impuestos. En alimentos como fideos, arroz, galletas, el 44% de lo que paga son impuestos. Cuando uno se sienta en un restaurante a comer, el 40% de lo que paga la factura son impuestos. Una casa que uno compra legalmente, hecha, pagando todos los impuestos, un 44% de lo que paga son impuestos. O sea que la carga legal en Argentina, que es la carga que tenés cuando pagas todo, desde lo municipal a lo nacional, tiende a ser del orden del 50% de lo que vos generás o de lo que vos pagas, digamos, como precio por algo. Esto marca que es significativo. Obviamente que este nivel de carga tributaria te genera competencia desleal porque te genera un incentivo. Quien puede evadir, quien puede eludir impuestos lo hace, porque el nivel de carga creo que ha llegado a un nivel... Siempre dije lo mismo, que no había más margen para subir y siguió subiendo, así que bueno, pero ahora no sé, creo que estamos ya en niveles muy, muy altos. Esto nos hace obviamente menos competitivos, es parte del costo argentino y explica por qué muchos viajamos, por ejemplo, a Chile para comprar más barato, ¿no? Sí, esto nos genera, digamos, un costo adicional, es parte de lo que hay que cambiar para mejorar la competitividad de Argentina. Sí, hay miles y miles de personas que viajan a Chile básicamente a comprar indumentaria, a comprar calzado, que acá tienen la carga tributaria más o menos que dije antes. Entonces es muy difícil para la industria argentina y para la cadena de producción y comercialización competir con este nivel de impuestos que tenemos. Y dentro de eso hay impuestos que son invisibles. Por ejemplo, ingresos brutos, un impuesto invisible a los ojos del ciudadano. Y cuando consumimos algo, estamos pagando en promedio un 10% del precio, son ingresos brutos provinciales. Esto por el efecto cascada de ingresos brutos. Por el efecto cascada que se va generando desde el eslabón primario, secundario, hasta llegar a manos del consumidor. Para mí esto es, de manera didáctica, es el fiel reflejo del altísimo nivel de carga tributaria que hoy tenemos en Argentina. En línea con esta elevada carga tributaria, ¿cuáles deberían ser los lineamientos de una reforma fiscal que nos alivie el peso de los impuestos como contribuyentes, que incentive la inversión?
¿Qué reformas se deberían implementar? La cuestión de fondo es empezar a bajar el peso del gasto público, es decir, que de ahora en más tengamos una pauta de crecimiento del gasto que siempre esté por debajo de lo que crezca el valor de la actividad económica. De esa forma vamos a generar un espacio genuino que permita bajar impuestos y a la vez también bajar el déficit, que es bastante alto, el déficit fiscal. Si no se logra una baja del peso del gasto público, no hay espacio genuino para una baja de impuestos. Entonces, creo que es clave eso, y pensando en los impuestos, desde mi punto de vista no hay ninguna duda que debiéramos arrancar por impuesto al cheque y por impuesto a los ingresos brutos provinciales. ¿Cómo ves la relación nación-provincias, la necesidad de un esquema de coparticipación también que incentive la inversión, que contribuya al mayor nivel de actividad económica? Hoy rescato mucho el diálogo que hay que no había en Argentina. Hoy hay diálogo entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales. Bueno, podrá haber cuestiones puntuales con alguna provincia, pero en general hay un buen diálogo, y eso me parece que es una buena base, ¿no es cierto?, para sentarte a buscar qué camino fiscal vamos a seguir en línea con generarle mejores condiciones a la economía privada para que se desarrolle y para que genere empleo privado, digamos, y que el sector público deje de ser el principal generador de empleo como lo ha sido en los últimos años. ¿Cómo avanzar hacia un mayor federalismo fiscal? La Argentina es un país altamente centralizado, a pesar de que nuestra Constitución plantea un esquema federal. ¿Qué reformas? Bueno, yo creo que ahí está la cuestión de la reforma de la coparticipación federal, que hace años la deberíamos haber hecho y hasta ahora no la hemos hecho. Y también hay otras cuestiones que me parece que es importante que se discutan, o sea, ¿cuál es la asignación del gasto público por jurisdicción? Dentro de eso, un tema de mucho debate viene siendo, o al menos algunos gobernadores lo impulsan mucho, la discusión por la distribución de los subsidios económicos. Los servicios públicos cuestan mucho más en el interior que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, si eso obedece a subsidios, bueno, claramente es una inequidad que no debería existir. Entonces, por eso yo pregono mucho esto, que estamos ante una oportunidad de una discusión fiscal integral, donde se ponga todo sobre la mesa y se pueda definir un camino posible, ¿sí? No el camino ideal, porque después no lo cumplimos, pero el camino posible, y empezar a construir a partir de ese camino posible, pero discutiendo todo, porque si vos te quedás sin discutir algo para después, ya me parece que vamos a perder una oportunidad. Ahora es un enorme desafío discutir todo, ¿no? Desde la política es un enorme desafío, porque discutir coparticipación, discutir qué tributos vamos a tener, discutir la cuestión de cómo vamos a gastar, la transparencia que tiene que tener el gasto. Bueno, son cuestiones que hoy significan para mí un gran desafío para la política. Pero creo que no hay otra opción en este momento de Argentina. Nadine, la última tiene que ver con las economías regionales. Sí. ¿Qué tan competitivo consideras que es el actual tipo de cambio, asumiendo que obviamente el tipo de cambio no debería ser el único factor de competitividad, ¿no? Hoy el tipo de cambio real multilateral, digamos, si lo comparas con el año anterior, ha bajado 2-3 puntos, pero obviamente que estamos mucho mejor que en el 2015. El gobierno tiene como un objetivo central bajar la tasa de inflación. Ahora bien, creo que del tipo de cambio no va a venir la generación de una mayor competitividad. O sea, no va a venir del lado del tipo de cambio. Creo que hoy el empresario tiene que tomar decisiones pensando que este tipo de cambio
digamos, en el mejor de los casos va a ser el que predomine en un par de años, digamos, porque, bueno, con todo el gradualismo fiscal vos estás teniendo un endeudamiento importante y ese ingreso de dólares te tira para abajo el tipo de cambio. Si el Banco Central no comprar esos dólares, tendríamos un tipo de cambio nominal más bajo, el nominal, digamos, porque habría más dólares, si el Banco Central los tiene que comprar. O sea, mientras no solucionemos la cuestión del déficit fiscal, hay muchas distorsiones que no podés darle una solución, digamos, de fondo. Por eso el tipo de cambio creo que hay que manejarse con y por ende cada uno tiene que ver qué reformas hace hacia adentro de su empresa, ¿no es cierto?, para mejorar la competitividad y sí creo demandar un camino fiscal razonable, porque vos en Argentina en los últimos años has tenido permanente suba de presión tributaria. Ya que tengas en claro que la presión tributaria no va a subir más, parece poco, pero es mucho para Argentina, saber que ya la presión tributaria no va a subir. Y bueno, si a eso le agregas un camino de baja gradual de la carga tributaria en tal aspecto u otro, creo que todo eso ayuda a generar un clima de negocio y una previsibilidad. La economía argentina necesita recuperar previsibilidad y eso ya va a ser un gran aporte para la toma de decisiones en materia de inversión, en materia de producción. Sin previsibilidad es muy difícil que se tomen decisiones. Y es lo que pasaba en Argentina, digamos, Argentina estuvo estancada hasta desde septiembre del año pasado, venimos con una tasa de crecimiento mensual sostenida. Esta es la recuperación más sostenida a nuestro criterio de las últimas 3 que tuvimos en los últimos 6 años. Y por eso también hay una muy buena oportunidad de transformarla en crecimiento. Ahora, si no hacemos la reforma, si no avanzamos en lo que hay que avanzar, bueno, obviamente vamos a volver a tomar el riesgo que en un par de años, ¿no es cierto?, volvamos a tener una caída típica de la economía argentina. Nadine, gracias por tu tiempo y un gusto recibirte en Neuquén. No, gracias a vos y para mí es un placer estar acá. Compartíamos la entrevista a Nadine Argañarás, doctor en Economía e integrante del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Algunos temas para resaltar: el impuesto a los ingresos brutos, por el efecto cascada, la acumulación de etapas y la imposición de este tributo, representa el 11% del precio final de los bienes en promedio. Sumado a un IVA de un 21%, nos da que pagamos un 32% más todos los productos en promedio por esos 2 impuestos solamente, más todos los otros que conocemos. La exposición de Carlos Melconian, muy interesante también, señaló como el gran desafío la reducción del déficit fiscal, que con este déficit y que con este nivel de endeudamiento el esquema no es sustentable. De allí la necesidad de una reducción drástica del gasto público en los 3 niveles de gobierno: nación, provincias y municipios. Carlos Pinto, presidente de ACIPAN, en su exposición sostuvo también la necesidad de aliviar la pesada mochila fiscal. E interesante también el anuncio del intendente Horacio Quiroga en el evento en cuanto a su decisión de reducir la licencia comercial, tema que está contenido en el presupuesto 2018 que presentará en estos días en el Consejo Deliberante. No puedo menos que apoyar la medida porque desde hace mucho, desde este espacio, venimos señalando lo arbitrario que resulta la licencia comercial, que tiene un esquema similar a ingresos brutos y que lo transforma en otro impuesto a los ingresos brutos a nivel municipal. De allí, bienvenida a la reducción, confiemos en que sea lo más contundente posible, que sea la mayor reducción posible. Pausa y venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas.
Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. Séptima Caminata por la Vida, el domingo 29 de octubre en Parque Rosauer de Chipoleti. Charlas con profesionales, shows y sorteos. A las 15, compra y entrega de remeras. Desde las 16, actividades saludables y a las 18, largada.